noches, iglesia. Dios los bendiga. Estamos aquí conectados en Facebook, en Creciendo Juntos, vía Zoom. Hoy tenemos un programa muy especial con una invitada pero muy especial. Y queremos tocar un tema que a mí personalmente me encanta también. Yo creo que todos los temas que hemos tocado hasta ahora me encantan. Pero este es algo que me llama muchísimo la atención y es el cuidado del alma. Tenemos esta invitada que podemos decir que es experta en este tema y es Joan Godard. Ella ha vivido más de la mitad de su vida en Latinoamérica como misionera junto a su familia, con su esposo, Trevor Godard. Ella y su esposa han dedicado todo su enfoque, todo su ministerio en hacer discípulos, en hacer consejería, en impulsar también otros misioneros. Y bueno, pues aquí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Joan Godard. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Brian. Bueno, pero yo quiero, antes de entrar al tema, que nos cuentes cómo empieza esta aventura en tu vida de las misiones, cómo arrancó todo esto. Pues cuando tenía 15 años, sencillamente como contesté una pregunta que Dios me dio y era, ¿quieres seguirme? Y para mí eso implicaba pues a donde Él quería. Entonces, así empezó y le animé a Trevor cuando nos casamos también. Y no, pues ha sido una vida entera de, en verdad, escuchar la voz de Dios y seguirle donde Él nos invita. Bueno, y también vivieron mucho tiempo aquí en Colombia. Cuéntanos un poco también cómo fue esa experiencia de vivir en Colombia. Tengo entendido que ustedes tenían o sentían primero un llamado a Alemania, ¿cierto? Y después Dios empieza a hacer un montón de movimientos y terminan en Colombia. Cuéntanos un poco más de esa historia. Sí, lo que pasó era, tuvimos como con nuestra misión de los hermanos menonitas una solicitud de irnos a Alemania, pensando que por mi trasfondo alemán quizás y una experiencia que tuvo Trevor allá, que era como el lugar, pero en oración y con varias confirmaciones de otras personas como nuestra comunidad, empezamos a sentir que Dios nos iba a llevar a otro lugar. Entonces, el día que íbamos a tener una conversación con el director de la misión que era de Latinoamérica y pensamos, uy, qué extraño que nos va a entrevistar alguien de Latinoamérica, pero esa mañana estuve en mi tiempo con Dios, en mi devocional, orando y viendo la palabra y sentí como, no como voz audible, pero sentí como una invitación de escribir los nombres de los países que llegaban a mi mente y sentí que Dios me estaba invitando a hacerlo. Entonces, lo primero era Colombia, el segundo era México, y el tercero era Perú. Entonces yo pensaba, wow, qué extraño, y tenía que pensar, ¿dónde está Colombia? Pero bueno, llegamos a la entrevista y el director nos decía, mira, tenemos buenas noticias, malas noticias. Las malas son que no estamos formando un equipo para ir a Berlín o a Alemania en ese tiempo, pero estamos dándoles una invitación al país de Colombia para trabajar en el discipulado de jóvenes de las iglesias en Cali en particular. Y así llegamos a Colombia, sentimos que eso era confirmación de Dios
y pasamos casi 15 años en Colombia, en Cali y luego en Bogotá. Wow, impresionante. Y tengo entendido también que, o sea, tuvieron una vez que ya estaban cerca de entrar a Colombia, tuvieron otra vez como pasar por ciertas pruebas, les llega una carta donde les advierten, cuidado, está pasando esto en Colombia, ¿están seguros que quieren ir a Colombia? Cuéntanos un Sí. poquito acerca de eso. Eso fue en el año 87 y, y fue precisamente en el tiempo en que estaban extraditando algunos líderes de los carteles de Colombia y a los Estados Unidos. Y fue precisamente por una de esos líderes, Carlos Leder, creo que se llamaba, que el cartel de Medellín mandó una carta a las embajadas diciendo que los norteamericanos eran como blancos para ellos, blancos suaves, así, porque no nos armamos. Y pues armados sí con la palabra de Dios, pero no sin armas fuertes. Y bueno, eso fue estuvimos en camino estudiando el español en Costa Rica y pensamos, uy, ¿vamos o no vamos? Tenemos dos hijos chiquititos, ¿qué hacemos? Y llamamos al misionero que estuvo aquí en ese tiempo, Juan Cebolla, y le dijimos, Juan, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no? Y él dijo, ¿qué les ha dicho Dios? Y nosotros dijimos, sí, Dios ha confirmado nuestro llamado a Colombia en varias formas. Y él dijo, entonces, el lugar más seguro es en el centro de la voluntad de Dios. Y nosotros llegamos a Colombia y los años que pasamos ahí, podemos confirmar que estar en el centro de la voluntad de Dios no es necesariamente el lugar más seguro, pero es el mejor lugar. Wow, amén. Bueno, pues no quiero alargarme más porque obviamente el tiempo aquí es muy corto, así que vamos a empezar a entrar en el tema del cuidado del alma y quiero preguntarte, ¿qué significa cuidar el alma? ¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito del alma. El alma, bueno, para empezar, yo estuve, es como un pequeño relato, estuve en un vuelo de Alemania a México en marzo, sabiendo que iba a entrar en una cuarentena solitaria, porque separada de Trevor y de los que aquí en Centro Mateo. Y yo en el avión le dije, Señor, ¿qué va a ser ese tiempo? ¿Qué quieres de mí en este tiempo? Y él me dio dos palabras, Selah y Shalom. Selah es como pausar en la presencia de Dios. En los salmos muchas veces dice Selah, es como dar una pausa. Y Shalom significa paz, bienestar. Y esas dos palabras encapsula el cuidado de alma. Y bueno, ¿qué significa? El alma es el lugar como escondido, el lugar espiritual de una persona. Y eso incluye sus pensamientos, sus sentimientos, corazón, voluntad, decisiones, intenciones, todo eso. Pero también incluye la vida en cuerpo, o sea, físico, y también incluye relaciones sociales. Eso, o sea, es todo nuestro ser, ¿no? Entonces, el cuidado del alma es como un ritmo de vida, es una forma de ser, más que una manera de creer o una manera de hacer. Entonces, el cuidado del alma es la práctica que nos lleva al shalom, al bienestar espiritual, emocional,
mental, físico, relacional y vocacional. Entonces es vivir sin división en cada esfera de su vida, ¿no? Y sí, es eso, prácticamente es vivir vidas de shalom, queriendo ayudar a otros también, no es solamente para uno, sino es para que nuestras vidas sean testimonio de ese bienestar de Dios en nosotros, que nosotros llevamos esa presencia como amorosa de Jesús, pero tenemos que ver cómo eso puede ayudar a transformar también otras personas. Wow. Y entonces podemos decir qué prácticas, o sea, prácticas, perdón, hacen crecer el alma. Y ahí podemos entrar como en el tema de las disciplinas espirituales. Cuéntanos, porque a lo mejor, bueno, conocemos muchas personas que quieren hacer un devocional, pero no saben qué es un devocional, quieren mejorar su calidad de oración, su tiempo de intimidad con Dios, pero a lo mejor no saben, bueno, qué digo, qué hago, o sea, es como darles unas pautas, qué más podemos hacer de este tipo de prácticas espirituales. Bueno, sí, en verdad práctica es buena palabra porque no nos gusta la palabra disciplina, ¿no? Implica trabajo o algo como algo negativo, pero si podemos pensarlo en como forma de prácticas que nos lleva a ritmos. Y esta palabra ritmos es importante, creo. Eso suena más latino también, que nos gusta el ritmo, ¿no? Pero para practicar ritmo nuevo en nuestras vidas y no solamente un ritmo así como cualquier persona del mundo practica, tenemos que en verdad disciplinarnos y el devocional puede ser una de esas disciplinas, pero en verdad creo que yo crecía pensando que el devocional, una lectura y una oración era la única forma de practicar mi vida, mi ritmo con Jesús. Y en poco tiempo uno se aburre quizás con un ritmo constante, que es la misma cosa siempre. Nos gusta diferentes ritmos en música, en vida, también tiene que ser así en la vida con Jesús. Entonces, el ritmo de Dios es como un ritmo fuera de serie, ¿no? Es como literal, es un ritmo nuevo para nosotros. Y hay varias cosas que uno puede practicar en cuanto a su tiempo, tanto devocional como su ritmo de vida. Y son cosas como diferentes prácticas de oración. Obviamente hay unos que conocemos como el ayuno, pero hay otros que son más quizás desconocidos, como practicando tiempos de silencio y soledad con el Señor para que Él nos puede hablar en formas nuevas, practicando la celebración. Y a veces pensamos, bueno, estamos sufriendo, estamos en cuarentena, ¿cómo podemos practicar celebración? Hay muchas formas de celebrar la vida que tenemos en Dios. Hay una práctica de la actitud de gratitud. Entonces es día a día practicar una gratitud, pensar en lo que le hace decir, gracias Señor por esto. Y eso, aún en tiempos de sufrimiento o dolor, por ejemplo, cuando estuve en tratamiento de cáncer en los últimos años, yo día a día practicaba eso, diciendo, Señor, yo tengo mucho que darte gracias y aún di gracias por las enfermeras, por el medicamento que
me hacía doler, pero también me sanaba, ¿no? Bueno, hay otras como el dar. ¿Cómo podemos dar? No solamente económicamente, pero con nuestro tiempo, con otros recursos que tenemos. También el servicio. Y hay formas, multiformas de practicar el servicio al Señor, aún en cuarentena. Hay muchas, con mensajes, con formas así. Todo es para formar un ritmo con Jesús, que Jesús no es solamente una partecita de la vida, sino es toda la vida, es nuestro ritmo, es caminar con Él. Y hay una que me encanta, que es el Lectio Divina, que es como uno de los grandes tesoros de la tradición cristiana. Y ese Lectio Divina es simplemente, si me permite rápidamente, doy como las pautas de cómo podemos practicar un Lectio Divina. Simplemente quiere decir, es una lectura de la escritura inspirada por Dios, o sea, lectura de la Biblia, pero no es un estudio en sí, es esperar y orar que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y nos lleva a una práctica en la vida. Entonces uno, por ejemplo, digamos Salmo 23, uno ora, dice, Espíritu Santo, ilumine mi espíritu y mi mente con sabiduría, revelación para conocer mejor a nuestro Dios. Y también oras que el mismo Espíritu Santo resalta una frase o una palabra del texto que va a leer. Entonces, lee el pasaje despacio por primera vez y apunta la frase o la palabra que le llama la atención. Luego practica Sela, que es una pausa en la presencia de Dios, o sea, silencio en su presencia y masticando como esa palabra o esa frase en la presencia de Dios. Luego es leer otra vez, por segunda vez, el pasaje despacio y pregunta al Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme sobre esa frase o esa palabra? ¿Qué es su intención con esa palabra? Y otra vez, Sela, así esa pausa en la presencia. ¿Ves que es como calmar nuestro ser para que Dios nos puede hablar? Y luego por primera o por última vez es otra vez despacio leer la palabra y comprometerte con Dios a una acción de obediencia según esa palabra que el Espíritu le dé. Y también dar gracias a Dios por haber hablado a través de su palabra y su Espíritu Santo. Eso es una de las prácticas. Joan, y yo sé que hay personas que, digamos, y me incluyo muchas veces, en algún momento uno como que, bueno, ¿de qué más puedo orar? ¿Sí? Ujú. Que, o sea, como que, bueno, le doy gracias a Dios por este día, por la salud, ¿cierto? Por mi familia. Y llega un momento que, bueno, ¿por qué más puedo orar? Porque, o sea, danos como unas ideas, ¿cierto? Ujú. De por qué más podemos orar. Bueno, hay otra práctica que puede llegar a ser un ritmo diario y es una forma de orar, aunque es más conversacional que como lo formal que a veces hacemos, ¿no? Y se llama el examen diario. Y practicar un examen diario es como revisar las últimas 24 horas de su día y como si fuera como un video de su vida. Y mirando atrás es revisar las categorías
para ayudarle a discernir donde experimenté a Dios y también donde Dios ha estado obrando en nosotros y darle gracias por eso, ¿no? Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, es así. También tiene como 5 puntos el examen diario. Uno es la oración, o sea, en la presencia de Dios, pensar en su día, decirle, Dios, te pongo delante de ti mi día, aquí está, todas las cosas que pasaron, mis actitudes, ayúdenme a ver mi día como tú lo ves. ¿Qué regalos me has dado en este día? Y apunte lo que Dios conversa contigo. Y luego, segundo es dar gracias, porque la gratitud le ayuda a encontrar a Dios en todas las cosas, en todos los lugares, en todas las personas que has encontrado en ese día. Y trate de expresar sus bendiciones y expresar su corazón en acción de gracias por lo que ha sucedido en esos 24 días. Y también notar dónde Dios ha estado trabajando. Y ves que es una conversación, entonces no es simplemente apuntar, sino hablar con Dios. Entonces, luego, tercero es revisar sus sentimientos en términos de consolación y desolación. O sea, la consolación es lo bello que ha sucedido, la alegría, felicidad, paz, satisfacción, bendición o aún bienestar en tu día. Y decirlo a Dios. Y luego la desolación es como la parte difícil que has encontrado, que ha causado angustia o preocupación o miedo o sentimientos de disgusto aún. Y observa esos movimientos y conversas con Dios. Mira, hoy sentí mucho más desolación. ¿Cómo me puedes cambiar eso, Señor? ¿Qué actitud debo asumir frente de esas preocupaciones? Y cuarto es buscar el perdón. Donde no estaba atento al Espíritu de Dios y pídele perdón a Dios por esas áreas donde no estabas atento a su obra en su vida y pídele también ayuda en cuanto a una área específica quizás. Y por quinto es mirar el día de mañana como un nuevo día. Invitar también la bendición de Dios sobre su próximo día. Y puede ser específico, o sea, la conversación cuando uno conversa con su amigo, con su papá quizás, es una conversación que fluye, ¿no? Que es más fácil, no es como rígido ni formal, es específico, mencionando como áreas específicas también, donde necesitas orientación o dirección o donde quieres bendecir a otras personas. Eso es una práctica que nosotros podemos practicar a diario. Yo tengo diarios llenos de esas conversaciones con Dios, a veces escritos, a veces en voz alta los hago o las hago. Hay también momentos, digamos, hay otra que tú nos habías enseñado y era la respiración, Mm, ¿sí? ujú. Explícanos un poquito rápidamente de qué consiste la respiración. Sí, es una oración de respiro, así como cortito o cortita, no es como larga, porque nuestra respiración es inhala, exhala, ¿no? Y en la oración de respiración uno puede inhalar una frase
el Señor, y exhalando es mi pastor. Y lo puedes repetir vez tras vez. El Señor es mi pastor. Es una afirmación, ¿no? O lo puede hacer con, eh, en mi angustia, el Señor está conmigo. Así es una respiración un poco más larga, pero son frases que podemos practicar y donde uno está quizás caminando afuera con su perrito, puede practicar esa oración de respiración, porque no es como enfocarte en cosas tan extensas, sino en una frase de verdad. Y muchas veces es una frase que encontramos en los Salmos o en alguna parte de la Biblia. Wow. ¿Y hay algún momento del día que tú personalmente prefieras o que nos aconsejes o definitivamente no hay horario o, mejor dicho, en tu experiencia, qué es lo que haces, qué es lo que prefieres diariamente practicar? Pues siempre practico la lectura de la Biblia y yo prefiero hacerlo por la mañana cuando mi mente está despejado y está más, siento más frescura y el día por empezar. Pero eso no es una ley. Uno puede hacerlo en el tiempo que es más apropiado en su día. Y la lectura es nuestro alimento, ¿no? Pero como expliqué, uno puede practicarlo como lectio divina o un estudio bíblico. Y para mí yo vareo a veces cuando tengo más tiempo, estudio con otros recursos como comentarios o Google o cosas así. Pero cuando mi tiempo es preciso, yo practico más el lectio divina. Así que, Señor, ¿qué pasaje tienes para mí hoy? Sigo diferentes pasajes, entonces, ¿qué tienes en este pasaje para mí hoy? Porque yo espero que ese pasaje cambia mi actitud, cambia mi postura, me invita a ser transformada y invitar a otros a ser transformados también. Y la oración de varias formas también practico. Me encanta esa de respiración porque puedo, mientras que estoy caminando aquí o lavando trastes o algo, puedo practicar esa. Y es algo que nos da como palabra de ánimo y de verdad, porque nosotros en nuestros tiempos en vivimos muchas veces somos muy dados a escuchar y creer las mentiras del enemigo. Y respirando la palabra es una forma de desechar esas mentiras, ¿no? Y llenar la mente con la palabra de Dios. El ayuno también nos ayuda en silencio y soledad de sentarnos en lugares donde no sentimos cómodos, ¿no? Así como no nos gusta el silencio, no nos gusta la soledad y no nos gusta aguantar hambre, pero son cosas que en verdad quita las comodidades de la vida y nos ayuda y para mí son cosas que me ayudan a acercarme a Dios y escucharlo en una forma mucho más clara porque no hay ruido, no hay otras distracciones, solamente el Señor y mi persona. Y Él habla en esos tiempos también. Wow. Y hay
muchas más. Podríamos aquí quedarnos muchísimo más tiempo hablando de diferentes disciplinas espirituales. Yo quisiera agregar uno para, sobre todo los jóvenes, bueno, es para todas las edades, pero yo creo que para los jóvenes es mucho más digerible, es digital, y estoy hablando de la aplicación YouVersion, que trae planes diarios, diferentes temas. No, ¿tú lo practicas? ¿Tú los has visto esa aplicación? Sí, me encanta porque son personas que han hecho devocionales según ciertos temas o según como esquemas, por ejemplo, leyendo la Biblia en un año, o hay unos que son muy, muy buenos según temas de angustia, y siempre le lleva a una porción de la palabra y un devocional, o sea, un pensamiento dado por un pastor o otras personas según el tema. Y son formas rápidas, quizás. Uno puede hacer su devocional en el bus o en un momento de descanso en su trabajo o en su casa, no importa dónde, con Version, porque es muy aplicable a cualquier momento de día. Y obviamente hay unos en YouVersion que son más largos también, como más extensos y requieren más tiempo, pero hay de todo allá. Y sí, animo mucho. Yo uso YouVersion pues muchas veces en mi tiempo con Dios. Hay una riqueza de recursos allá. Súper bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero quiero hacerte una última pregunta y puede parecer un poco obvia, pero en sí, ¿qué beneficios nos trae poner en práctica estas disciplinas espirituales? Wow. Eh, yo digo que ya sentí como la convicción de empezar un ritmo así de vida hace, no sé, como 30 años cuando llegamos a Colombia. Y yo no, yo digo que no sería la misma persona hoy sin haber practicado ritmos de caminar con el Señor, de escuchar su voz, de sentir segura en Cristo, aún en medio de violencia, de situaciones bien agitadas, ¿no? Como vivimos y como la gente en Colombia vive o en muchas partes del mundo. Y sí, entonces esos ritmos, esas prácticas, primero me lleva al corazón de Dios, a conocer a Dios. Y también me ayuda a invitar a otros a conocerlo también. Me ha cambiado en cuanto a mi carácter, en cuanto a mis actitudes de vida o hacia personas y hacia la vida. Me ha dado una seguridad en mi llamado, en mi vocación, en cómo debo vivir esa vocación o ese llamado. Y, y me ha dado paz también. Me ha dado paz sabiendo que estoy caminando con el Señor. Eh, Creo que al principio, cuando estuve en ese avión en marzo, y el Señor me decía, Selah y Shalom, ese bienestar, pensé en uno de mis pasajes favoritos en Salmo 84. Dice, cuán hermosos son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el cuerpo, con todo el cuerpo, con el corazón también.
canto alegre al Dios de la vida. Eso es como lema para mí. Anhelo es practicar esos ritmos con el Señor, es como dar satisfacción a esos anhelos que tenemos de corazón, de sentir cuál es mi propósito de vida, cómo puedo vivir una vida llena de vitalidad, no solo en el espiritual, sino en mi emocional, físico, mental, relacional y vocacional. Esos son para mí los beneficios. Es caminar al ritmo de Dios. Yo estaba buscando en las notas del año pasado de Centro Mateo, cuando vimos este tema, y hubo una frase que yo la tenía súper resaltada y la quiero compartir porque es una pregunta, empieza con una pregunta, dice, ¿qué clase de persona estás en proceso de ser? Y dice, Mm. tus amigos, tu familia, colegas, personas en tu mundo de influencia no van a recordar ni el 99% de lo que tú has hablado, pero ellos nunca van a olvidar la persona que eres. La calidad de tu alma va a tocar a otros, tanto para el bien o para el mal, en una forma que verdaderamente representa el aroma dulce de tu vida rendida a Cristo o el mal olor de tu egoísmo o pecado que cargas en tu vida. Pues Joan, eh, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ha sido una bendición poder tener también este tiempo que tú nos enseñas y yo estoy seguro que muchas personas, muchas vidas van a ser tocadas gracias a este tema y obviamente la gloria siempre es para el Señor que nos usa de acuerdo a nuestros dones y también esto nos da mucho ánimo para continuar adelante en la intimidad con Dios, creciendo en nuestra fe. Así que, pues, quiero pedirte que terminemos esta oración, que nos guíes en una oración y, y bueno, agradeciéndote nuevamente y bendiciendo tu vida y tu familia. Sí, bueno, con gusto. Señor, nuestro Dios Todopoderoso, aun cuando nosotros no sabemos que nuestras almas están anhelándote, así lo están, son vacíos sin ti, Señor. Y me deleito en seguirte, Señor, aun en las partes de vida que son angustiadas y son como afligidas. Es nuestro deleite seguirte, caminar contigo. Enséñenos, Señor, caminar a tu ritmo, porque tu ritmo en verdad es un ritmo increíble, es un ritmo que no hay otro, así como tu ritmo de vida. Y nos llevas a lugares en nuestro interior y también a nuestro exterior, que son lugares deleituosos, de lugares donde tú nos dices, aunque parece una valle de la muerte, yo estoy ahí contigo, estoy llevándote con mi buen mano o con mi mano, con mi brazo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por ser nuestro buen Señor, nuestro buen pastor. Y yo pido por todos los que están escuchando que ellos también atienden a ese anhelo de sus corazones y de sus almas, de cuidar esas prácticas para conocerte mejor, Señor. Y para ser el testigo, el testimonio de tu presencia en el mundo también, en sus familias, con sus amigos. Sí, gracias, Señor. Tú eres maravilloso. Te amamos. Amén.
Amén, amén, amén. Pues Joan, de nuevo, muchas gracias. Les recordamos a todos los que están viéndonos en este momento que pueden escribir en los comentarios qué temas quieren que tratemos aquí en este espacio. Estamos todos los lunes a las 8:30 de la noche, hora Colombia. Y bueno, súper invitados. Vamos a seguir hablando de diferentes temas y esto se llama Creciendo Juntos. ¿Listo? Bueno, Joan, Dios te bendiga. Saludos a todos los chicos por allá, los aimeros, todos los Sí, líderes y bueno, esperamos que en este momento de cuarentena, pues Dios también los esté usando y los esté guardando también. sí, muchas gracias, Brian. ¿Vale? Bendiciones. Chao. Chao.